Cuando mis padres se enteraron de que había perdido mi trabajo, le pagaron a mi arrendador $1000 para que me desalojara de inmediato. Mamá se rió. Tienes que caer antes de poder cambiar. Papá añadió, dormir en la calle te enseñará. Colgué e hice una llamada. 1 minuto después, mamá entró en pánico. 3 minutos después, papá gritó, ¿qué hiciste? No tenían ni idea de a quién había llamado. Mi nombre es Dana. Tengo 28 años. Y en el peor martes de mi vida profesional, salí de una sala de conferencias sin trabajo. 40 minutos después, mi arrendador llamó y dijo, necesito que te vayas para el viernes. Pensé que estaba reaccionando a los rumores sobre el despido hasta que bajó la voz. Tus padres me ofrecieron $1000 para rescindir tu contrato de arrendamiento de inmediato. Llamé a mi madre primero. Ella se rió. Tienes que caer antes de poder cambiar. Mi padre tomó el teléfono y añadió, dormir en la calle te enseñará. No preguntaron si tenía ahorros. No preguntaron si tenía un lugar seguro a donde ir. Ya habían decidido que la humillación era una lección y mi hogar era el aula. Colgué antes de que ninguno de los dos pudiera oír cómo cambiaba mi respiración. Luego mi arrendador me envió una captura de pantalla de la confirmación del pago. Ese fue su error. El dinero no había venido de una cuenta personal. Provenía de una cuenta que no tenían derecho a usar para un castigo familiar privado. Me quedé mirando el nombre de la empresa en la transferencia, abrí mis contactos y llamé a la única persona que mis padres habían pasado años manteniendo alejada de cada decisión importante. Le expliqué lo que pasó en menos de 30 segundos. La respuesta fue tranquila. Reenvíame todo. No les adviertas. 1 minuto después, mi madre llamó 6 veces. 3 minutos después, mi padre finalmente logró comunicarse y gritó, ¿qué hiciste? Miré el mensaje de desalojo en mi pantalla y dije, lo mismo que me enseñaron a hacer. Me protegí. Todavía no tenía ni idea de cuánto les iba a costar esa única llamada. Antes de contarles quién respondió y por qué mis padres entraron en pánico tan rápido, díganme qué hora es donde están, desde donde están viendo y cómo está el clima allí. ¿Coincide con su estado de ánimo hoy? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viaja esta historia. El nombre de mi arrendador era Gary. Le había alquilado durante 4 años, pagaba a tiempo y todavía me quedaban 7 meses de contrato. Cuando le exigí una razón por escrito para obligarme a irme, se negó. Me quedé en silencio hasta que el silencio lo puso nervioso. Finalmente, admitió que mis padres habían llamado antes de que yo siquiera hubiera limpiado mi escritorio. Dijeron que perder mi trabajo no era una consecuencia suficiente. Me querían asustada, desesperada y lista para volver a casa bajo sus reglas. Le ofrecieron $1000 y prometieron cubrir cualquier problema si me resistía. Gary insistió en que no había depositado el dinero. Fue una transferencia electrónica, dijo, y puedo devolverla. Le dije que me enviara una prueba. Se negó hasta que le recordé que acababa de amenazar con desalojar a una inquilina con un contrato válido porque 2 personas ajenas le pagaron. Una captura de pantalla llegó 30 segundos después. La descripción de la transferencia decía, anticipo de consultoría. El remitente era Hall Family Property Group. Mis padres, David y Susan, gestionaban esa empresa. Poseía casas de alquiler en todo el condado y se publicitaba como un negocio ético y centrado en la familia. Mi padre daba charlas sobre responsabilidad personal. Mi madre publicaba boletines sobre comunidades estables. Sin embargo, habían usado dinero de la empresa para comprar el control sobre mi hogar privado, y luego disfrazaron el pago como trabajo de consultoría. Lo que parecían olvidar era que la empresa no les pertenecía por completo. Había comenzado con mi abuela, Evelyn, y después de su muerte, la propiedad pasó a un fideicomiso familiar. Mis padres controlaban las operaciones diarias, but mi tía Margaret poseía la mayor parte de las acciones con derecho a voto y actuaba como fideicomisaria. Vivía lejos y rara vez asistía a las reuniones familiares. Mis padres la llamaban fría, desconfiada y obsesionada con el papeleo. Su advertencia favorita era, nunca involucres a Margaret en los asuntos familiares. Años antes, había trabajado un verano en la oficina de la empresa.
Vi a Margaret cuestionar recibos faltantes mientras mi padre bromeaba diciendo que se preocupaba demasiado. Después de una reunión tensa, ella me dio su número directo. «Te das cuenta de lo que la gente intenta no ver», dijo. «Llámame si alguna vez los números dejan de coincidir con la historia». Antes de usar ese número, llamé a mi hermana mayor, Emily. Quería creer que no sabía nada. Respondió alegremente y dijo: «He oído que finalmente vas a tener el reinicio que necesitas». Sus palabras sonaban ensayadas. Cuando le pregunté sobre el pago, se quedó en silencio y luego dijo: «Es dinero de la empresa. No es como si hubieran vaciado tu cuenta». Esa frase me dijo que lo sabía todo. 2 años antes, yo había ayudado a pagar las tasas de certificación de Emily cuando estaba entre trabajos. Cuando se lo recordé, se rió. Eso fue diferente. Yo tenía un plan. Le pregunté si ella había sugerido contactar a Gary. Me acusó de ser dramática y dijo que un poco de miedo podría hacerme más ambiciosa. Terminé la llamada y me senté en el borde de mi cama mirando la captura de pantalla. Esta no era la primera vez que mis padres llamaban amor duro a la crueldad. A los 13 años, después de un mal examen, mi padre quitó la puerta de mi habitación porque la privacidad supuestamente era un privilegio. Cuando cambié de especialidad en la universidad, mi madre llamó a parientes y me describió como inestable. Cuando Emily necesitaba ayuda, era apoyo familiar. Cuando yo necesitaba ayuda, era debilidad. Pero esta vez, habían dejado un rastro. La etiqueta de pago falsa importaba. La cuenta de la empresa importaba. El contrato de arrendamiento válido importaba. Esperaban que entrara en pánico, suplicara y volviera a ellos. En lugar de eso, llamé a Jake, mi amigo más cercano. Su primera respuesta fue imperfecta. Tal vez piensan que están ayudando, pero luego se detuvo. No, pagarle a tu arrendador cruza todos los límites. Me dijo que guardara la captura de pantalla en varios lugares, descargara mi contrato de arrendamiento y escribiera cada detalle mientras estuviera fresco. Luego preguntó: ¿quién puede congelar esto antes de que reescriban la historia? Miré el número de Margaret. Durante años, mis padres habían controlado cada conflicto manteniéndolo dentro de la familia, donde podían decidir qué era verdad. Presioné llamar y esperé. Margaret respondió al segundo timbre. «Dana», dijo. «Esto es inesperado». Le dije que había perdido mi trabajo, pero no me detuve para recibir compasión. Describí la exigencia de Gary, la oferta de mis padres y la transferencia de Hall Family Property Group. Le reenvié la captura de pantalla mientras hablaba. Se quedó en silencio el tiempo suficiente para que yo escuchara mi propio pulso. «¿Tienes el contrato de arrendamiento y sus mensajes?», preguntó. «Sí». «¿Aprobó el consejo un contrato de consultoría con este arrendador?». «No, no es un consultor». «Reenvía todo. No adviertas a tus padres. No amenaces al arrendador. Voy a suspender el acceso a la cuenta discrecional y a enviar un aviso de preservación de pruebas». Le pregunté cómo podía actuar tan rápido. «Soy la fideicomisaria y miembro con mayoría de voto», respondió. «Puedo detener un pago no autorizado antes de que alguien fabrique una razón para ello». Mi teléfono comenzó a vibrar. Mi madre llamó 1, 2, y luego 6 veces. Margaret explicó que el acceso a la cuenta había sido congelado y que el abogado de la empresa había instruido a todos los involucrados a preservar los registros. 3 minutos después, mi padre llamó. Apareció un mensaje. «Contéstame ahora». Margaret me dijo que podía responder si ponía la llamada en altavoz y anunciaba que ella estaba presente. Acepté. «¿Qué hiciste?», gritó mi padre. «Reporté un pago no autorizado de la empresa a la fideicomisaria». «¿Llamaste a Margaret?». Su ira se convirtió en alarma. La voz de mi madre se alzó detrás de él. «Dana, esto es un asunto familiar. No tenías derecho a involucrar al negocio». «El negocio le pagó a mi arrendador», dije. «Ustedes lo involucraron primero». Mi padre me acusó de llamar los ladrones por $1000. Margaret interrumpió con calma. «Nadie te ha acusado de robo.
Estoy revisando un gasto etiquetado como anticipo de consultoría. Proporcionen el contrato, la factura, el propósito comercial y la aprobación para las 5. Él afirmó que me estaban ayudando a aprender sobre la responsabilidad. Entonces usas la cuenta equivocada, la descripción equivocada y el método equivocado, dijo Margaret. No contacten al arrendador de nuevo. No presionen a Dana para que renuncie a su contrato. Mi madre dijo que me había vuelto dependiente y necesitaba una intervención. Por primera vez, alguien separó esa acusación del problema real. Su situación laboral no tiene nada que ver con si los fondos de la empresa fueron tergiversados, respondió Margaret. Mi padre amenazó con una reunión de emergencia del consejo. Margaret acogió con agrado la solicitud después de que él presentara los registros. Luego, terminó la llamada. El apartamento se veía igual, pero el equilibrio de poder había cambiado. Mis padres siempre habían definido cada desacuerdo. Si protestaba, era emocional. Si hacía preguntas, era irrespetuosa. Si involucraba a alguien más, estaba traicionando a la familia. Su verdadera ventaja nunca había sido la sabiduría. Había sido el aislamiento. Jaque llegó con comestibles, cargadores y un bloc de notas legal. En lugar de decirme qué hacer, me preguntó qué necesitaba. Creamos una cronología. Me habían despedido a las 9:12. Llamé a mis padres a las 9:47. Gary me contactó a las 10:18. Eso significaba que mis padres lo habían contactado casi de inmediato. No habían pasado horas preocupándose. Habían pasado directamente de escuchar malas noticias a ejecutar un castigo. Esa tarde, una abogada de inquilinos llamada Rachel Moreno me llamó. Explicó que un arrendador generalmente no podía anular un contrato de arrendamiento de plazo fijo sin fundamentos legales o contractuales. Aceptar dinero de terceros para desalojar a un inquilino legal podría crear una seria responsabilidad civil. Me dijo que me comunicara solo por escrito y le pidió a Gary que confirmara si tenía la intención de respetar mi contrato. En una hora, Gary envió un correo electrónico diciendo que su exigencia anterior había sido prematura y que no se procedería con ninguna acción de desalojo. No era una disculpa. Era miedo disfrazado de lenguaje profesional. Rachel me advirtió que detener el desalojo era solo la primera batalla. Mis padres podrían llamar a la transferencia un malentendido. Gary podría minimizar su papel. Emily podría negar saber nada. La evidencia importaba más que la ira. Luego, Margaret solicitó una auditoría independiente. Ya había descubierto que el anticipo de consultoría no tenía contrato, ni factura, ni aprobación del consejo. Cuando buscó en registros más antiguos, vio viajes personales descritos como visitas a propiedades, cenas familiares etiquetadas como alcance a inquilinos y gastos relacionados con Emily ocultos dentro de cuentas de marketing. Recordé haber visto entradas similares durante mi verano en la oficina. Mi padre me había dicho que la contabilidad era demasiado complicada para que yo la entendiera. Esa noche, Margaret envió una frase. Los números no han coincidido con la historia durante mucho tiempo. Mis padres habían intentado comprar mi desalojo por $1,000. Antes del atardecer, ese pago había desencadenado una revisión de años de gastos de la empresa. A la mañana siguiente, mis padres comenzaron a reescribir la historia. Mi madre le envió un correo electrónico a Margaret diciendo que el dinero era un incentivo de reubicación temporal destinado a protegerme de futuros alquileres. Mi padre presentó un acuerdo de consultoría de una página que describía a Gary como un asesor en resiliencia de inquilinos. La línea de la firma estaba en blanco y los metadatos del archivo mostraban que había sido creado después de que Margaret exigiera pruebas. Habían fabricado una explicación después de ser descubiertos. Mi padre llamó desde otro número. Estás destruyendo la empresa que tu abuela construyó, dijo. No. Ustedes la usaron para castigarme. Advirtió que Margaret me estaba usando para tomar el control. Por un momento, la duda afloró. Mis padres habían pasado años diciéndonos que cada pariente tenía motivos ocultos. Luego miré la etiqueta falsa, el nuevo documento y el mensaje de desalojo. Los hechos no se volvían menos ciertos porque exponerlos pudiera cambiar el poder. Terminó diciendo, no durarás un mes sin nosotros.
Esa frase se quedó conmigo porque parte de ella podría volverse cierta. Tenía ahorros limitados, 2 semanas de indemnización y ningún trabajo. Ganar la disputa del arrendamiento no reconstruiría mi vida. No podía hacer de la venganza mi único plan ni permitir que mis padres siguieran siendo el centro de cada decisión. Jake y yo dividimos la crisis en 4 áreas: vivienda, protección legal, empleo y dinero. Rachel aseguró la confirmación por escrito de que mi contrato de arrendamiento seguía activo. Reduje los gastos y calculé cuánto tiempo podría pagar el alquiler. Luego contacté a antiguos colegas y clientes. Pedir ayuda se sentía humillante porque mis padres me habían enseñado a tratar la necesidad como un fracaso. Jake desafió eso. No le estás pidiendo a nadie que te mantenga, dijo. Les estás haciendo saber que estás disponible. Mi primera entrevista fue mal. Cuando el gerente de contratación me preguntó cómo manejaba los conflictos, recordé a mi padre gritando y perdí el hilo de mis pensamientos. La entrevista terminó antes de tiempo. Salí convencida de que mis padres tenían razón sobre mí. Jake no ofreció elogios falsos. Esa dolió, dijo. Aprende lo que puedas y deja que el resto pertenezca a hoy. Mientras buscaba trabajo, la auditoría descubrió un patrón más amplio. Durante varios años, mis padres habían utilizado fondos de la empresa para viajes personales, mejoras en el hogar, membresías profesionales de Emily y eventos familiares. Algunos gastos podrían haber tenido elementos comerciales, pero faltaban aprobaciones y las descripciones eran vagas. El dinero también se había movido de las reservas de mantenimiento a cuentas discrecionales sin la debida autorización. Emily llamó después de que su tarjeta de crédito de la empresa dejó de funcionar. No sabía que tenía una. Me acusó de arruinar la renovación de su certificación. Le pregunté si era empleada. Afirmó que ayudaba con la marca, pero el auditor no encontró ningún contrato, registro de nómina o proyecto documentado. Luego reveló el plan. Mis padres no lo admitieron. Iban a dejarte quedar en la casa del lago una vez que te disculparas. La casa del lago pertenecía a la empresa. Mis padres tenían la intención de obligarme a salir de mi apartamento legal, hacerme creer que no tenía a dónde ir y luego ofrecerme una vivienda controlada si me sometía a sus reglas. Querían crear la emergencia y presentarse como el rescate. Gracias, dije. ¿Por qué? Por explicar el plan. Documenté sus palabras. Rachel también exigió los mensajes de Gary con mi familia. Enfrentando su propia exposición, los entregó. Mi madre había escrito: entrará en pánico, pero no retrocedas. Mi padre escribió: una vez que no tenga otro lugar, volverá a casa y escuchará. Emily reaccionó con un pulgar hacia arriba y preguntó si la casa del lago debería permanecer no disponible hasta que yo me disculpara. Durante años, me había preguntado si su versión del amor era simplemente difícil de entender para mí. Los mensajes hicieron la respuesta más clara. Podrían haber sentido amor, pero usaron el miedo y el acceso para hacerlo condicional. Un sentimiento no excusaba un método. Margaret preguntó si quería que todos los mensajes se enviaran al consejo. Mi primer instinto fue exponer todo. Rachel preguntó qué era lo que más quería: protección, rendición de cuentas o humillación. Admití que quería las 3. La humillación es la menos controlable, dijo. La protección y la rendición de cuentas pueden documentarse. Presenté solo la evidencia relevante para el pago de la empresa y mi contrato de arrendamiento. No la publiqué en línea ni la envié a través de la familia. Esa contención importaría más tarde. La reunión de emergencia del consejo se fijó para el viernes. La noche anterior, mi madre dejó un mensaje de voz suave diciendo que las familias cometen errores. En la última frase, me pidió que le dijera a Margaret que el pago había sido idea mía. Guardé la grabación en 3 lugares. Me uní a la reunión del consejo por vídeo desde el apartamento de Jake. En la pantalla estaban Margaret, 2 directores independientes, el abogado de la empresa, el auditor, mis padres y Emily. Mi padre llevaba la expresión que usaba cuando quería que la confianza sustituyera a las pruebas. Mi madre sostenía una carpeta con la etiqueta resolución familiar. Margaret expuso el propósito claramente. Gasto no autorizado,
una descripción de gastos falsa e interferencia con el contrato de un inquilino. Se refirió a mí no como su hija, sino como la inquilina afectada. Esa distinción eliminó la niebla emocional. Mi padre describió los $1000 como asistencia compasiva. Afirmó que Gary había entendido mal. Mi madre presentó un acuerdo de apoyo familiar propuesto que requería que me mudara a la casa del lago, asistiera a asesoramiento financiero con mi padre, presentara solicitudes de empleo para su aprobación y devolviera los costos de la vivienda más tarde. Lo ofreció como prueba de que tenían la intención de ayudar. Un director preguntó cuándo se había creado el acuerdo. Mi madre dijo que después de mi despido. Los metadatos mostraban que tenía 3 semanas de antigüedad. Ese fue el giro que ni siquiera yo había esperado. Mis padres habían preparado los términos para controlar mi vivienda antes de que perdiera mi trabajo. Sabían que mi empresa estaba considerando una reestructuración porque Emily había escuchado rumores confidenciales a través de alguien en reclutamiento. Un mensaje recuperado de ella decía, el departamento de Dana podría ser recortado. Esta podría ser nuestra oportunidad para forzar un reinicio. Mi madre respondió, empieza a pensar en la presión de la vivienda. Tu padre se encargará del arrendador. El consejo se quedó en silencio. Mis padres no habían reaccionado mal a una noticia repentina. Habían esperado un momento vulnerable. Mi padre se giró hacia Emily y espetó. ¿Por qué guardaste ese mensaje? En una frase, abandonó a la hija que lo había ayudado. Emily lo miró como si acabara de aprender que el favoritismo no era lealtad. Era utilidad. Margaret pidió mi declaración. Dije que no le estaba pidiendo a la empresa que resolviera mi desempleo o que castigara a nadie por ser cruel. Le estaba pidiendo que abordara el uso de una cuenta de la empresa para crear una crisis de vivienda privada, una etiqueta falsa utilizada para ocultar el pago y un plan que trataba los activos comerciales como herramientas de control familiar. Luego reproduje el mensaje de voz de mi madre pidiéndome que afirmara que el pago había sido idea mía. Mi padre se reclinó. Mi madre cerró los ojos. El auditor presentó los hallazgos preliminares, reembolsos no respaldados, gastos personales y dinero retirado de las reservas de mantenimiento sin la aprobación requerida. Una transferencia había retrasado las reparaciones del techo después de que los inquilinos informaran de fugas. Su sentimiento de derecho había afectado a más personas que a mí. Durante un breve receso, mi padre me envió un mensaje de texto, detén esto ahora y todavía podremos ser una familia. Respondí. Se suponía que la familia no debía requerir mi silencio. Cuando se reanudó la reunión, el consejo suspendió la autoridad de gestión y financiera de mis padres en espera de la finalización de la auditoría. El acceso de Emily terminó de inmediato. Se nombró a un gerente externo para proteger a los inquilinos, las cuentas y los registros. El consejo también autorizó esfuerzos para recuperar los gastos personales no respaldados. Mi padre gritó que Margaret había organizado un golpe de estado. Mi madre comenzó a llorar, pero su primera pregunta fue, ¿qué se supone que le diremos a la gente? Incluso entonces, la reputación importaba más que la reparación. La reunión terminó sin una cifra final de reembolso, pero su control inmediato había desaparecido. Ya no podían mover dinero, presionar a los empleados o usar las propiedades de la empresa como recompensas por la obediencia. 2 horas después, Gary pidió llegar a un acuerdo. Su primera propuesta ofrecía la confirmación por escrito de mi contrato de arrendamiento y el reembolso de algunos costos legales. Rachel la rechazó. Exigió una declaración formal de que nunca había incumplido, el pago de mis gastos documentados, crédito de alquiler, una opción de renovación con un aumento limitado y capacitación en derecho de arrendadores de un proveedor independiente. Él aceptó después de varios días. El hombre que intentó convertir mi hogar en una transacción ahora tenía que firmar términos que protegían mi inquilinato. Esa misma tarde, la firma de marketing de mi entrevista fallida me rechazó. Por un momento, la vieja historia volvió de golpe. Desempleada, inestable, incapaz de sobrevivir sin mis padres. Luego, una antigua clienta llamada Noir me envió un correo electrónico. La había contactado a principios de semana. Necesitaba una estratega de contratos por 3 meses y me preguntó si podía comenzar el lunes. El pago era ligeramente inferior a mi antiguo salario y el trabajo era temporal.
No fue un rescate mágico. Fue un trabajo que me había ganado a través de una relación profesional construida antes de la crisis. Acepté. Jaque y yo celebramos con comida para llevar en el suelo de mi apartamento, rodeados de cajas que ya no tenía que empacar. Emily me envió un mensaje. Papá dice que esto es tu culpa. Mamá no deja de llorar. Margaret lo arruinó todo. ¿Estás orgullosa? Escribí varias respuestas airadas, las borré y escribí, estoy orgullosa de haber dejado de cooperar con algo que estaba mal. Ella no respondió. Durante el mes siguiente, la auditoría se volvió más difícil de desestimar para mis padres. Los registros de la empresa mostraban viajes personales, renovaciones, eventos privados y gastos para Emily ocultos detrás de vagas etiquetas comerciales. Los abogados del consejo comenzaron a calcular el reembolso. Las invitaciones de la industria fueron retiradas porque mis padres ya no representaban a la empresa. La imagen que habían protegido con tanto celo comenzó a desmoronarse bajo los registros que ellos mismos habían creado. Mi madre llamó desde un número desconocido y dijo, me quitaste mi reputación. La construiste sobre una historia que no era cierta, respondí. Nunca te hubiéramos dejado sin hogar. Necesitaban que yo creyera que lo estaría. No tuvo respuesta. Ese silencio me dio la definición más clara de su plan. Habían querido el miedo, no el fracaso. Tenían la intención de retener el rescate hasta que yo me rindiera. La auditoría completa llegó 6 semanas después. Identificó más de $200.000 en gastos personales no respaldados o aprobados incorrectamente a lo largo de 8 años. No todos los elementos eran recuperables, y algunos podrían reclasificarse si aparecían registros válidos, pero el patrón era innegable. El consejo destituyó permanentemente a mis padres de la gestión, canceló los salarios y beneficios vinculados a sus puestos y exigió un reembolso sustancial. Conservaron la propiedad minoritaria, pero perdieron las cuentas de gastos, los vehículos y la autoridad que habían respaldado su imagen pública. Un gerente externo restauró el dinero a las reservas de mantenimiento y abrió un proceso de quejas para los inquilinos. Los problemas que mi padre había desestimado finalmente se abordaron. La empresa comenzó a comportarse como el negocio ético que mis padres habían publicitado. Rachel propuso una resolución separada para mi caso. Mis padres reembolsarían los costos no cubiertos por Gary, firmarían un acuerdo de no interferencia, dejarían de contactar a mis empleadores y arrendadores, y reconocerían que yo nunca había solicitado el pago. A cambio, yo no presentaría más reclamaciones civiles a menos que violaran el acuerdo. Mi padre se negó porque firmar lo haría parecer culpable. Luego, la demanda de reembolso del consejo ejerció presión sobre sus finanzas. Para cumplir con parte de ella, vendieron la casa del lago. La misma propiedad que planeaban ofrecerme solo después de que me disculpara. El símbolo de su control se convirtió en parte del dinero utilizado para reparar el daño. Firmaron 2 días antes de que Rachel planeara presentar la demanda. El acuerdo les prohibía interferir con mi vivienda o trabajo, realizar transacciones en mi nombre o afirmar públicamente que yo había solicitado el desalojo. También contenía un reconocimiento por escrito de que habían iniciado el pago para presionarme a abandonar mi apartamento. No era una disculpa, pero era la verdad que ya no podían reescribir. Emily también enfrentó consecuencias. Su firma de reclutamiento revisó cómo obtuvo y compartió el rumor de la reestructuración. Fue puesta en licencia y luego renunció. Me llamó furiosa. Destruiste mi carrera, dijo. Pasaste información confidencial para que pudieran planear cómo acorralarme. No pensé que realmente lo harían. Reaccionaste al plan con un pulgar hacia arriba. Se quedó en silencio, y luego admitió. Siempre decían que pensabas que eras mejor que nosotros. Quería que vieran que era leal. Por primera vez, entendí su papel sin excusarlo. Mis padres la recompensaban cuando servía a su narrativa y la culpaban en el momento en que sus mensajes se convertían en evidencia. El favoritismo la había hecho sentir segura, pero solo mientras seguía siendo útil. Espero que aprendas quién eres cuando la lealtad no es obediencia, dije. No puedo hacer ese trabajo por ti. La bloqueé por 30 días. Mi padre envió cartas sobre sacrificio y gratitud. Ninguna incluía las palabras estuve equivocado.
Les dijo a los parientes que había manipulado a Margaret para obtener el control de la empresa. Ese rumor fracasó cuando Margaret emitió una declaración formal de que no recibiría ninguna propiedad, pago o trabajo de la auditoría. No había pedido nada. Mi padre no podía imaginar una acción sin un beneficio personal, así que inventó uno. El último mensaje de mi madre antes de que el acuerdo entrara en vigor decía: hicimos lo que pensábamos que era mejor. Respondí: creer que algo es lo mejor no elimina la responsabilidad por lo que hace. Luego dejé de responder. Mi trabajo por contrato era exigente. Durante el primer mes, el estrés me hizo incumplir un plazo menor. Esperaba humillación. Noir, mi jefa, pidió un plan de recuperación. Le di uno, corregí el problema y seguí adelante. Esa experiencia me enseñó más sobre la responsabilidad que los discursos de mi padre. La verdadera rendición de cuentas requería verdad, reparación y un cambio de comportamiento, no un desastre fabricado. Al final de los 3 meses, Noir me ofreció un puesto permanente liderando la estrategia de clientes. El salario igualaba mi trabajo anterior y los términos eran mejores. Negocié antes de aceptar. Ese detalle importaba. No estaba agarrando el primer rescate ofrecido por miedo. Estaba revisando, preguntando y eligiendo. La noche que firmé, me paré junto a la puerta de mi apartamento. Meses antes, mis padres la habían tratado como una palanca que podían mover. Ahora era simplemente mía para abrir o cerrar. Todavía no me sentía triunfante todos los días. Algunas mañanas, extrañaba a la familia que creía tener. Algunas noches, reproducía las llamadas y me preguntaba si podría haber manejado las cosas en privado. Luego recordaba que la privacidad era exactamente lo que los había protegido. Habían contado con mi vergüenza más de lo que contaron con la cooperación de Gary. Su castigo no me había hecho más fuerte. Detenerlo sí. Séptima parte. El hogar que elegí. 6 meses después del despido, Margaret me invitó a la reunión anual de la empresa. Decliné la aparición formal, pero me reuní con ella para tomar un café después. Me dijo que las reparaciones estaban en marcha, los controles financieros se habían reescrito y los inquilinos podían informar problemas sin pasar por mis padres. La empresa había recuperado suficiente dinero para restaurar sus reservas. Mis padres seguían siendo propietarios en el papel, pero no tenían autoridad operativa. Su plan de reembolso continuaría durante años. ¿Te arrepientes de haberme llamado?, preguntó Margaret. Consideré el costo. Mi relación con mis padres se había convertido en un límite legal. Emily y yo apenas habíamos hablado. Los parientes lejanos habían tomado partido. No había una versión de la justicia que restaurara la familia que yo pensaba que existía. No, dije. Me arrepiento de que fuera necesario llamarte. Ella asintió. Así es como suele sentirse la rendición de cuentas. Le pregunté por qué me había dado su número años antes. Ella dijo: mi abuela una vez advirtió que las empresas familiares fracasan cuando los parientes confunden el acceso con la propiedad y el afecto con el permiso. Margaret había sospechado líneas borrosas durante años. Pero las explicaciones siempre llegaban antes que las pruebas. El pago a Gary fue diferente. Una etiqueta falsa, un propósito privado, un testigo cooperativo y una víctima directa dispuesta a hablar. No los arruinaste, dijo. Los interrumpiste. Mis padres no se quedaron sin hogar ni desaparecieron. Sus consecuencias fueron serias, no teatrales. Se mudaron de su gran casa a una casa adosada más pequeña. Mi padre aceptó trabajos de consultoría que requerían facturas reales y aprobación externa. Mi madre dejó de hablar en eventos de la industria. Emily más tarde encontró trabajo fuera del reclutamiento después de completar un curso de ética. Sus vidas continuaron, pero sin la autoridad y la imagen que una vez los protegieron de las preguntas. 3 meses después de firmar el acuerdo, mi madre me envió un correo electrónico pidiendo reunirse. Siguió las reglas y no me presionó, así que acepté 30 minutos en un café público. Al principio, habló de la vergüenza, la auditoría y la casa. Esperé. Finalmente, dijo, estuve mal al llamar a Gary.
Fue la primera aceptación directa de responsabilidad que había escuchado de ella. Admitió que el acuerdo de apoyo familiar se había preparado antes de mi despido. Admitió que planeaban hacerme creer que no tenía a dónde ir y luego ofrecer la casa del lago solo si aceptaba sus condiciones. ¿Por qué?, pregunté. Porque estabas tomando decisiones sin nosotros, dijo. Tu padre pensó que te estabas alejando demasiado. Ahí estaba. No habían temido mi fracaso. Habían temido mi independencia. Le dije que no estaba lista para una relación normal y que tal vez nunca lo estaría. Una disculpa sin un cambio constante no reabriría mi vida. Lloró, pero no discutió. Cuando nuestro tiempo terminó, pidió permiso para enviarme un correo electrónico de nuevo en un mes. Dije que sí. Mi padre tomó un camino diferente. Me envió por correo una copia del acuerdo firmado con una nota. Ganaste. Se lo devolví con la mía. Esto nunca fue una competencia. Quería que pararan. No me contactó de nuevo. Algunas personas esperaban que publicara cada mensaje, me hiciera cargo de la empresa o celebrara cada pérdida. No hice ninguna de esas cosas. Mantuve mi apartamento, recuperé mis costos, aseguré mi trabajo, protegí mi nombre y obligué a las personas que usaban el dinero como arma a devolver lo que habían malversado. Su autoridad terminó. Sus acciones se convirtieron en registros que no podían reescribir. Eso fue suficiente. En el primer aniversario de mi despido, renové mi contrato de arrendamiento. Leí cada cláusula, le hice una pregunta a Rachel y firmé. Luego colgué las llaves en el gancho de latón junto a mi puerta. Un año antes, pensé que perder mi trabajo significaba perder la prueba de que era capaz. Mis padres intentaron convertir ese miedo en obediencia. Su plan me mostró dónde se había estado escondiendo realmente mi poder, en documentos, límites, testigos y la voluntad de buscar ayuda antes de que el pánico se convirtiera en rendición. Jaque siguió siendo mi amigo, no mi salvador. Discutíamos. Él me decía cuando me estaba consumiendo la auditoría y yo le decía cuando su consejo sonaba demasiado simple. No reemplazó a mi familia. Me ayudó a reconocer relaciones donde el apoyo no requería sumisión. Noir más tarde me ascendió para capacitar a estrategas más jóvenes. La lección que más repetía era simple. Los errores son información, no identidad. Las personas crecen a través de la verdad, las herramientas y el espacio para reparar. No cuando alguien fabrica una crisis y la llama amor. Emily finalmente envió un correo electrónico. Les ayudé a acorralarte porque serles útil me hacía sentir segura. Lo siento. Esperé 2 semanas antes de responder. Le agradecí por ser honesta y acepté correos electrónicos ocasionales. Nada más. No fue una reconciliación. Fue una ventana desbloqueada en una casa cuyas puertas permanecían cerradas. Mi madre siguió escribiendo mensualmente. Ignoré los mensajes defensivos y reconocí los que mostraban responsabilidad. Lentamente, aprendió que el acceso no estaba garantizado por el título. Se construía a través de la consistencia. Mi padre eligió el silencio, y yo dejé de interpretar ese silencio como un castigo. De alguien que había usado las palabras para controlarme, se sintió como paz. Los $1000 nunca fueron realmente sobre el alquiler. Fue el precio que mis padres pagaron para comprar miedo. Creían que el miedo me traería a casa. En cambio, desencadenó una auditoría, expuso años de mala conducta, terminó con su control de la empresa, forzó el reembolso, les costó la casa del lago, dañó la reputación que valoraban y puso límites permanentes a su acceso a mi vida. Dijeron que tenía que caer antes de poder cambiar. Tenían razón en una cosa. Yo cambié. Dejé de confundir la crueldad con la disciplina. Dejé de tratar el secreto como lealtad. Dejé de esperar a que las personas que me lastimaron estuvieran de acuerdo en que me habían lastimado. Lo más importante, aprendí que protegerte no es venganza simplemente porque aquellos que pierden el poder lo llaman traición. La mañana que perdí mi trabajo, pensé que mi vida se había reducido a una llamada terrible. Para el mediodía, hice otra. Esa llamada no me salvó por arte de magia. Le dio a la verdad un lugar a donde ir.
Todo lo que vino después, organizar la evidencia, enfrentar al consejo, reconstruir mis ingresos y hacer cumplir los límites, fue un trabajo que todavía tuve que hacer. Así que cuando mi padre gritó, ¿qué hiciste?, la respuesta real no era solo que había llamado a Margaret. Era que había dejado de pedir permiso para defender mi propia vida. Y una vez que hice eso, su lección de $1000 se convirtió en el error más caro que jamás habían cometido. Gracias por ver la historia hasta el final. Este vídeo es completamente ficticio y fue creado solo para entretenimiento, educación y reflexión dramática. Esperamos que les recuerde que a veces la lección más difícil es aprender que el amor, la familia o la lealtad nunca deberían requerir que borres tu propio dolor. Cuando las personas realmente te valoran, no te pedirán que te quedes en silencio solo para que ellos puedan estar cómodos.